Cuando accedemos al programa de presupuestos y mediciones, observaremos cómo se lanza la aplicación, pero no veremos ninguna base de precios cargada porque nuestra primera operación va a ser precisamente esa. El ir a archivo, abrir, y en la carpeta donde se ha hecho la instalación está la base de precios que proporciona Urbicap. Puede resultar más cómodo para el usuario, en lugar de tenerla ubicada en el sitio, o mejor dicho, además de tenerla ubicada en este sitio, copiar esa base de precios en una carpeta diferente, más accesible y de trabajo. En cualquier caso, esté ubicada aquí o en la carpeta que sea, esta base de precios la abrimos y observaremos cómo nada más acceder a la apertura de la base de datos nos dice si deseamos verificar la consistencia de datos. En realidad, mientras lo vayamos a imprimir o a generar un documento, no hace falta verificar la consistencia. ¿Qué es la consistencia de datos? Bueno, pues es que se vuelve a multiplicar la medición por los precios. Y así, de ese modo, tenemos la certeza de que no hay ninguna inconsistencia, ya que si el precio se multiplica antes de la impresión por la medición, evidentemente el presupuesto tiene que ajustarse a una realidad. En cualquier caso, yo le digo no y tenemos la base de precios abierta. Tal como podemos apreciar, tenemos el capítulo de protecciones individuales, protecciones colectivas, señalización, instalaciones provisionales de higiene y bienestar, formación sobre seguridad, medicina preventiva, extinción de incendios y recursos preventivos. Cualquiera de estos capítulos podemos acceder a ellos para ver cuál es su contenido. Podemos acceder directamente haciendo clic sobre el mismo o bien accediendo al botón que nos muestra el nivel inferior. En este caso, vamos a acceder a este botón y aparece tal como estamos observando para el capítulo de protecciones individuales todos los precios unitarios que están contenidos en el mismo. Algo similar pasará con protecciones colectivas. Accedemos al capítulo y tal como estamos observando, aparecen aquí todos los precios unitarios de protecciones colectivas. Si queremos, por ejemplo, acceder a la descomposición de precios, bastará, por ejemplo, acceder a uno de los ítems cualquiera, por ejemplo, marquesina, y una vez seleccionado este precio unitario, mostramos el nivel inferior del mismo y aquí aparece tal como observamos la descomposición de estos precios. En realidad nosotros como usuarios, aunque en la base de precios podemos, tal como estamos observando, añadir conceptos, es decir, se pueden añadir capítulos, precios unitarios o precios descompuestos, del mismo modo que se pueden eliminar conceptos, es decir, eliminar capítulos, precios unitarios y descompuestos. Lo normal no va a ser que hagamos estas funciones, sino que para nosotros lo normal va a ser trabajar con la base de precios. ¿Y cómo trabajamos con ella? Pues es muy sencillo. Accedemos a un capítulo y dentro del capítulo ya vemos cómo se aparecen los precios unitarios del mismo. Si yo, por ejemplo, voy a poner garantías de protección para escaleras y como la unidad de medición son metros y le pongo, por ejemplo, 25 dígitos lineales, observemos cómo inmediatamente ya por el precio unitario que vale esta garantía de protección, pues me aparece el subtotal y bajo contemplamos de momento el total de este capítulo, así como el total del presupuesto. Si vamos, por ejemplo, a tapas encajables de madera que van en metros cuadrados y le digo, pues voy a necesitar, por ejemplo, 20 metros cuadrados para tapas encajables de madera, para cubrir el riesgo de caída en huecos horizontales. En este caso,
pues 20 al precio unitario que está establecido, aparece el subtotal del capítulo y el subtotal del presupuesto. Y así sucesivamente podríamos, por ejemplo, en marquesinas de protección ancladas al forjado, pues vamos a suponer que tenemos, bueno, esto sería la descomposición, salimos fuera. En marquesinas habíamos dicho, ahora teníamos por aquí, en marquesinas incorporadas que van en metros lineales, vamos a poner, por ejemplo, 146 metros lineales. En este caso, va a surgir de momento 8.408 y pico euros este ítem de marquesinas, que junto con los otros me da un subtotal de 9.197 euros. Bien, y del mismo modo que hemos navegado por los ítems de protecciones colectivas, si fuésemos al de protecciones individuales, procederíamos de igual manera, es decir, cascos de seguridad, y vamos a suponer que tenemos 20 trabajadores y ponemos 25 cascos. Chaleco reflectante vamos a dotar a los 25 trabajadores. Impermeables vamos a dotar, por ejemplo, de 12 impermeables. Y así poco a poco vamos realizando nuestro presupuesto. En este caso, el subtotal del capítulo de protecciones individuales son 1.500 y pico euros, pero el total del presupuesto es de 10.698. Poco a poco, cuando aparece el resumen de presupuestos, vamos teniendo una constancia a medida que vamos cumplimentando datos por los diferentes capítulos del importe a que asciende cada uno de estos capítulos. Llega un momento en que vamos a imprimir el presupuesto. Entonces, evidentemente, cuando vamos a imprimir el presupuesto, a lo mejor nuestra inversión en seguridad no tiene que ser de 10.698, sino que debería de ser algo inferior. En este caso, podemos hacer o algo superior, no importa. En este caso, deberíamos de ajustarlo debidamente. Entonces, antes de la impresión, es conveniente de ajustar el presupuesto, el que estamos desarrollando en este momento. Para ello, valor actual es de 10.687 y hemos de ajustarlo, por ejemplo, a 12.500 euros. Si intentamos reajustar nuestro presupuesto a 12.500 euros, no se van a modificar las mediciones. Es decir, si necesitábamos 15 cascos, vamos a seguir necesitando 15 cascos, pero en este caso, un poquito más caros. ¿Por qué? Porque vamos a reajustarlo. Si necesitamos en protecciones colectivas X metros lineales de barandilla, vamos a seguir utilizando esos metros lineales, pero un poco, en este caso, más caros. Procedemos a reajustar el presupuesto, le decimos que sí y observemos cómo, al finalizar el reajuste de precios, se multiplica todo de ahí y ahora entendemos lo que al principio dice por la vía de recalcular todos los valores, ¿de acuerdo? Yo ya hemos unos 500 euros y por cuestiones de decimales, pues se ha aproximado muchísimo, 12.498,77, que son casi 12.500 euros. Pero en principio tenemos las cosas un poco porcentualmente un poquito más caras porque lo hemos tenido que reajustar a los 12.500 euros. Bien, una vez nosotros que tenemos ya realizado el presupuesto, vamos a generar dicho presupuesto. Para generar el presupuesto, nos iremos al menú de archivo. Seleccionamos la opción de generar presupuesto y después de cumplimentar estos datos, etcétera, pulsamos el botón de soy consciente y quiero continuar y me indica exactamente es que quiero incluir la descripción, que sería esto, y que habría que te crearla, pues no la quiero para nada, la verdad. Sí que quiero las mediciones, sí que quiero los precios unitarios, los descompuestos, el presupuesto y el resumen de presupuesto. Quiero aplicar impuestos, concretamente el 21% de IVA, pero no quiero aplicar gastos generales ni beneficio industrial. El autor le pongo, pues, Juana Sancho, y voy a poner como localidad de redacción del documento, por ejemplo, Castellón.
Una vez lo tenemos, si quisiéramos, como ya sabemos, existe la posibilidad de insertar un logotipo de imagen. En este caso, lo vamos a ignorar directamente y vamos a generar el presupuesto. Ahora observaremos cuando se genere el presupuesto cómo se muestra. En el editor de textos que forma parte de la aplicación. Y veamos cómo aparece en primer lugar el estado de mediciones, que como solo teníamos el capítulo de protecciones individuales y el capítulo de protecciones colectivas, pues evidentemente son las mediciones que hemos establecido para los elementos contenidos, para estos precios unitarios contenidos en cada uno de los capítulos. En cuanto a precios unitarios, aparecen los precios de estos elementos que hemos contemplado, es decir, de casco de seguridad, de chaleco y impermeable. Igualmente, para el capítulo de protecciones colectivas aparecen estos precios unitarios. Vamos a ver ahora los precios unitarios descompuestos. Para el capítulo de protecciones individuales, vemos los cascos, los ítems de cascos de seguridad, de chaleco reflectante y de impermeable. Y para el ítem de protecciones colectivas de garantía de protección, pues el desglose de sus componentes. Para tapa encajable lo mismo, y para las marquesinas exactamente lo mismo. Después aparece el presupuesto, que empezamos multiplicando el rendimiento, es decir, en este caso, por ejemplo, la medición por el precio, para el capítulo de protecciones individuales y para el capítulo de protecciones colectivas. Bien, igual que hemos hecho con estos capítulos, si hubiesen más capítulos, procederíamos. Resumen del presupuesto. Ahora ya en el resumen del presupuesto aparece el capítulo de protecciones individuales con su importe y el capítulo de protecciones colectivas con su importe. Le aplicamos el IVA, que hemos comentado que sí queríamos aplicar un 21%, y entonces el total del presupuesto asciende a 15.123,51 euros. Y de este modo, tal y como hemos visto, tenemos abarcado la totalidad de los conceptos que debemos de presentar del presupuesto. Bien, creo que explicar más aspectos de aquí pues no viene al caso, pero sí viene al caso algunas cosas que nos interesa saber. Es decir, veamos que desde el menú de archivo tenemos la posibilidad, como siempre, de entrar a trabajar con un perfil de trabajo. No tiene mucho sentido porque depende de la obra, pero bueno, en cualquier caso, existe esa posibilidad. No es de mucha utilidad. Aparece la opción de importar. Esto sí que es de utilidad, porque ya veremos más adelante en el programa de memorias y en el programa de CAD cómo podemos desde allí crear unos ficheros de medición. Esos ficheros de medición creados para las protecciones individuales desde el programa de memorias y para las protecciones colectivas desde el programa de CAD, como ese fichero de medición podemos importarlo desde aquí. Y veremos el ejemplo claramente cuando estemos explicando la aplicación de CAD, igual que cuando hemos explicado la aplicación de memorias. Pero se importa la legión y esa legión, si es de protecciones colectivas, se añade a lo que tenemos. Atención, se añade a lo que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Bien, si yo de CAD importo, por ejemplo, 120 metros lineales de cierre de obra, y aquí, en protecciones colectivas había puesto 240 de cierre de obra, cuando importe el fichero desde CAD, no anulará. Sabéis que había la medición que ha ido, se sumará a la que hay. Por lo tanto, es un aspecto a tener en cuenta. Es bueno saberlo. Simplemente para caer en la cuenta de que si yo tengo ya una medición, lo que
Importer se sumará a lo que hay. Esto tiene la ventaja de que si por ejemplo de AutoCAD tenemos o de la aplicación CAD que utilicemos hemos generado 2, 3 o 4 ficheros de medición como suele ser habitual, entonces ahí lo que vamos a tener es la posibilidad de importar los tallos unos a continuación de otros, teniendo la seguridad de que todos ellos se van a incorporar sin sobreescribirse unas cosas con respecto de otras. Esto es bueno, por ejemplo, cuando desde AutoCAD una planta le hemos dibujado en un plano y hacemos la medición. Otra planta como ya de la cubierta que es diferente a las anteriores la dibujamos en otro plano y hacemos la medición. Y otra planta como puede ser a lo mejor la de los sótanos la hacemos en otro plano y hacemos la medición. De ese modo generaremos 2, 3 o incluso más ficheros de medición. Ficheros de medición que al leerse se irán acumulando las mediciones. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la posibilidad de que podemos trabajar con bases de precios. Hay que tener en cuenta que este programa de presupuestos está pensado para seguridad y salud. Trabajar con pocos capítulos y dentro de los capítulos, y tal como hemos visto, trabajar con una relativa, digamos, limitación de protecciones, es decir, de precios unitarios. ¿De acuerdo? Tenemos vallas, tenemos, por ejemplo, barreras tipo New Jersey, tenemos líneas de herida, más FIA, está prácticamente todo lo que podamos necesitar. Pero hay que tener en cuenta que no es un programa sustitutivo de otros programas de presupuestos del mercado, mucho más completos y están orientados a presupuestos globales de obra. Eso está orientado al presupuesto de seguridad y salud. Eso no trata que podamos abrir bases de precios. Es decir, que cuando nosotros queremos importar una medición es una cosa, pero cuando queremos importar una base de precios, por ejemplo, la del COAC de Cataluña, la de Libre de Valencia, o la de Galicia, o la de la base de datos centro, se pueda hacer. Pero ya digo, es conveniente trabajar con bases de precios reducidas porque si no puede ralentizarse mucho el uso. La ventaja que tiene trabajar con esta aplicación pues que cubre todas las necesidades, eso es importante, y como tenemos cubiertas todas las necesidades para nuestros estudios y planes de seguridad, pues muchas veces no hace falta el ir con, podríamos decir, grandes pretensiones para hacer cosas pues sencillas como las que estamos viendo. Dentro de edición, ya hemos comentado antes que tenemos la posibilidad de añadir conceptos, es decir, capítulos, precios unitarios o precios descompuestos, o eliminar conceptos, editar campos, editar textos, reajustar presupuesto, y luego ya tenemos las herramientas que hemos estado viendo, es decir, subir, bajar un nivel, es decir, si quiero salir del capítulo de protecciones colectivas, desde aquí subo al nivel superior y veo todos los capítulos. Con esto tenemos una idea general ya de funcionamiento de la aplicación de presupuestos. Cuando hemos visto memorias, hemos visto ya cómo trabajar con las mediciones y nos falta ver cómo trabajar en los planos para extraer mediciones e importarlas desde la aplicación de presupuesto.